Por tanto, ya empezamos la grabación y con esto pues quiero saludar a Irene Polo y agradecerle que recogiera la invitación para ser nuestra ponente en esta tarde. Y entonces Irene es profesora del departamento, espera que lo voy a decir bien, del Departamento de Matemáticas, Estadística y Computación en el área de didáctica de la matemática de la Universidad de Cantabria. Y hoy nos va a presentar una charla en la que nos va a explicar experiencias prácticas de enseñanza y aprendizaje en resolución de problemas en alumnado con trastorno del espectro autista, que es un tema muy concreto y muy específico, que es lo que nos acostumbra a pasar a los investigadores de educación matemática en nuestra práctica habitual, que tratamos temas muy específicos, pero no por ello son menos interesantes y no por ello está menos presente. O cuando alguien se enfrenta a una situación como la que es tener que trabajar con alumnado de espectro autista, entonces es cuando caemos en el caos y no sabemos cómo actuar y decimos que nos faltan recursos. Pues hoy yo creo que podremos disfrutar de una charla en la que algunos de estos recursos se van a poner sobre la mesa. Irene, te cedo la palabra y cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Luis. Y gracias a Nuria también, a los dos por la invitación. Para mí es pues, una oportunidad, como dices, poder compartir, pues, poner en común la parte de investigación, ¿no? De efectivamente un tema muy específico. Y espero, bueno, pues que después de la charla que al menos hayan quedado algunos puntos pues más claros que puedan servir, un granito de arena que pueda servir para el profesorado cuando se encuentre con alumnado de estas características. Bueno, voy a compartir la presentación. A ver, sí, bien, lo pongo en modo presentación. Bien, lo estáis viendo, ¿no? Bueno, pues como he dicho, como ha dicho Luis, este es el tema de mi charla. Voy a presentar algunas experiencias que hemos llevado a cabo con alumnado con autismo. Bueno, tenemos una colaboración entre distintos grupos, como veis, muy diversos, desde la Universidad de Cantabria, bastantes personas de la Universidad de Cantabria, otros colaboradores de otras universidades y, bueno, por la temática también tenemos ciertos contacto con hospitales, asociaciones, fundaciones y equipos de orientación que también nos ayudan o colaboramos con ellos en la investigación. Bueno, voy a empezar hablando un poco de la motivación, de por qué me parece que es importante investigar el aprendizaje matemático en este colectivo, ¿no? Y bueno, pues como siempre hay una parte personal y otra profesional, o bueno, no siempre, pero en mi caso la motivación principal inicial fue personal y como en muchos casos de gente que investiga en discapacidad o en necesidades educativas, pues lo hace porque tiene una persona cercana pues que tiene esas características, ¿no? En mi caso es mi hijo, la persona cercana que tiene TEA, y bueno, pues llega un punto que dices, bueno, ¿qué puedo hacer yo para ayudarle en general y en particular, pues cómo le puedo ayudar? Pensé que quizás desde la investigación de mi área podía hacer algo para ayudarle a él y a otras personas que tengan características similares, ¿no? Luego está otra motivación, pues muchas otras razones por las que me parece que es importante poner el foco en este colectivo, ¿no? Pues el aumento de prevalencia, cada vez hay más diagnósticos, se estima que uno de cada 100 nacimientos ahora pues, al final presentan TEA, pues cada vez se apuesta más por una integración en el sistema educativo ordinario, se espera que los alumnos sigan el currículo escolar. En el caso concreto de las matemáticas, pues son útiles fuera del aula también, que esa parte aplicada de funcionalidad para personas con discapacidad o con necesidades es fundamental y en general, pues porque mejora la autoestima y el grado de autonomía, ¿no? Y bueno, pues si todo esto no es suficiente, desde luego hay una razón de peso que es el derecho, ¿no?, de todos a aprender matemáticas sin exclusión respecto a ningún aspecto de social, de género, discapacidad, etcétera. Entonces, pues dentro de este tema tan concreto, yo entiendo que a muchos pues, les pille como algo ajeno y lo que voy a hacer es estructurar la charla presentando primero el trastorno, algunas características, ¿no?, que nos pueden servir para conocer mejor pues, la manera de procesar información, el comportamiento. Después me centraré en la parte de aprendizaje matemático en alumnado con TEA y en concreto pues, en lo que más hemos dedicado en la investigación, que es la resolución de problemas. Voy a sobre todo contar algunas metodologías que hemos adaptado a este alumnado por si sirven algunas pautas pues para tener en cuenta en el aula, ¿no? Y finalizaré con otras líneas de investigación que estamos llevando a cabo.
Bueno, pues el trastorno, los criterios diagnósticos, a grandes rasgos, pues se centran en dos focos, uno en la comunicación y en la interacción social y otro en los patrones restrictivos de comportamiento. Esto es lo que, según el diagnóstico el manual de diagnóstico de enfermedades mentales, es los criterios más actuales. Dentro de la deficiencia persistentes en comunicación e interacción social, hay ciertas maneras de manifestarse que puede ser, por ejemplo, pues el no hacer contacto visual o tener un lenguaje corporal un poco anómalo, deficiencias en la comprensión de gestos, no ajustar el comportamiento a distintas situaciones sociales. Todo esto, bueno, así dicho, pues parece muy teórico, pero en realidad pues lo vemos cada día y desde luego lo vemos en el aula. Si tenemos un caso de un estudiante con TEA, pues es muy frecuente que digan los profesores, pues es que pues, o no me mira ¿y por qué no me mira? Pues es muy posible que incluso no te mire porque te está escuchando, porque muchas veces pues, percibe mejor la información o bien auditiva o bien visual, pero igual simultáneamente no. Y por eso pueden evitar el contacto visual. Entonces, también conocer estas características igual nos ayudan pues para contextualizar pues ese comportamiento, ¿no? Que nos puede llamar la atención si no estamos familiarizados con el trastorno. Dentro de los patrones restrictivos, pues hay otras manifestaciones de estos aspectos, que es, por ejemplo, estereotipias, pues pueden pues, balancearse, morderse, tener tics, inflexibilidad, esto es muy importante al cambio de rutina, pueden sorprenderse mucho o pueden realmente no gestionar bien los cambios de la rutina que no están avisados, ¿no? Y eso, pues, por supuesto, puede tener muchas repercusiones en el trabajo del día a día del aula. Pues igual un día no hay matemáticas y en esa hora hay lengua, pero no se le ha avisado con antelación al estudiante y eso le puede generar ansiedad, ¿no? Y bueno, incluso puede acabar pues, en conductas disruptivas que se dice, ¿no? Otro aspecto puede ser intereses restrictivos, que es bastante característico, que tienen fijación por ciertos temas, que repiten constantemente temáticas que pueden ser pues, distractoras, digamos, de la materia que se les puede enseñar o incluso puede ser algo pues, que nosotros en algunas ocasiones incluso hemos usado para captar la atención del estudiante, por ejemplo, contextualizando problemas en los temas que les interesan, ¿no? Luego hay otro tema muy importante, el sensorial, que también pues, estos niños y niñas son muy sensibles a estímulos sociales que igual, sociales no, perdón, sensoriales, que igual nosotros no captamos siquiera, ¿no? O una luz o un zumbido, que les puede estar poniendo muy nerviosos o generando mucha tensión y que igual no pueden expresarlo, ¿no? Que es eso lo que les pone nervioso. Entonces, conocer estos rasgos me parece importante, por supuesto, se manifiestan en cada persona con TEA de una manera diferente y como dicen, pues no hay dos personas iguales con TEA, ¿no? Y no conoces el autismo, sino que conoces algunas personas con autismo. Pero bueno, teniéndolas de referencia nos puede ayudar a explicar ciertos comportamientos. Por ejemplo, la parte de cambio de rutina, esa rigidez que tienen, se soluciona muchas veces simplemente con anticiparles lo que va a pasar, ¿no? Y con eso, pues ellos ya usan estrategias para acomodarse, para enfrentarse a esa situación. Dentro del autismo ahora se clasifica simplemente con una única etiqueta en el que pueden o no presentar discapacidad intelectual, ¿vale? Severa, moderada o sin discapacidad intelectual. Bueno, está claro que pues, las personas con TEA, con discapacidad intelectual, pues es muy posible que vayan a necesitar bastante apoyo en aprendizaje y en concreto en matemáticas, pero también las personas con TEA sin discapacidad intelectual se ha visto que un porcentaje bastante elevado presenta dificultades y necesita apoyo. Entonces, algunas personas, bueno, tenemos esa falsa creencia a veces de que las personas con TEA son excepcionales en matemáticas, son unos genios, pues igual por las series, por las películas que ahora está muy de moda que haya alguien pues, con perfil Asperger que resuelve todos los crímenes y así. Pero bueno, eso está ya demostrado que no es cierto. Por supuesto, hay un pequeño porcentaje de personas que pueden con TEA y mostrar habilidades especiales, pues igual que la población pues, neurotípica, ¿no? Que dicen. Pero en general hay un porcentaje muy importante de personas con diagnóstico TEA que necesitan apoyo en matemáticas. Entonces, pues desde ahí, además tenemos la situación
de la integración en los centros ordinarios y que además algo que ocurre, que es cierto y es muy problemático, ahí es lo que quería decir, que a niveles de secundaria acceden muy pocos estudiantes con TEA porque en general pues no se enfoca a las necesidades de la enseñanza, ¿no? Dentro de la resolución de problemas, que es el tema pues, en el que me quiero centrar, se ha visto también que hay algunos aspectos de las características del autismo que influyen directamente en el aprendizaje matemático y en concreto en la resolución de problemas. Es muy común que personas con TEA tengan déficits en funciones ejecutivas, que luego voy a hablar un poquito más, pero son pues, actividades mentales que necesitamos pues, para alcanzar metas, para adaptarnos al entorno. Hay varias y suelen tener déficits en varias de ellas. Está claro que la planificación, organizar, atención, son aspectos que a la hora de resolver un problema necesitamos, ¿no? Son funciones que usamos cuando vamos a buscar una estrategia de resolución, una planificación, como primero la busco, luego la aplico, si no me sale bien tengo flexibilidad para escoger otra, pues todos esos aspectos pueden estar afectados. Luego, en el segundo punto que tengo aquí, la comprensión del significado de palabras vinculado a la comprensión lingüística, a los déficits, que influye claramente en la resolución de problemas, que hay palabras pues, que tienen un significado matemático y que no es el mismo que el coloquial y que les cuesta. Entonces, ante esta situación, he querido poner esta cita que me gusta mucho, que es, bueno, vale, pues si tenemos estudiantes que no aprenden como nosotros les enseñamos, les podemos enseñar de la manera que ellos aprenden. Y esa es un poco la motivación de la investigación que estamos llevando a cabo en nuestro equipo. Vamos a ver cómo podemos realizar adaptaciones en parte del entorno, aunque me voy a centrar sobre todo en la parte matemática, que les pueda ayudar con esos déficits, ¿no? que hemos visto que influyen en el rendimiento matemático. También nos hemos encontrado con la problemática de que nuestras herramientas desde la didáctica no nos han parecido suficientes para explicar esas dificultades que nos encontrábamos del aprendizaje matemático en alumnado con TEA. Y de ahí pues esa necesidad, bueno, nuestra y en general cuando se trabaja en discapacidad, de dar una mirada también cognitiva. Por eso pues, ese trabajo interdisciplinar que planteamos en el proyecto en concreto que tenemos en marcha. Dentro de la parte psicológica yo quería destacar 3 teorías que a mí por lo menos cuando leí sobre ellas, pues a raíz del diagnóstico de mi hijo, me hicieron comprender muchas de las cosas que hacía, me hicieron comprenderle mejor, la verdad. Y pienso que igual pues pueden ayudar también a personas que no estén tan familiarizadas con el trastorno a ponerse en el lugar a entender esta complejidad de pensamiento, ¿no? Una de las más conocidas es la teoría de la mente, que es conocido más coloquialmente como empatía, ¿no? La capacidad de ponerte en el lugar de otra persona, de inferir estados mentales sobre ella y predecir su comportamiento. En general, pues se ha visto que en un alto porcentaje las personas con TEA tienen déficits en esta teoría de la mente, les cuesta ponerse en lugar de otra persona, les cuesta predecir su comportamiento y muchas de esas herramientas pues hay que enseñarlas explícitamente a algo que igual niños neurotípicos pues las adquieren de manera más espontánea, ¿no? Y bueno, pues me gusta mucho el primer test que he conocido sobre teoría de la mente, o al menos que conozco yo, creo que es el primero, que es el test de Saliane, que me parece muy representativo de qué significa la teoría de la mente. Se hizo con niños de más de 3 años, pues, con autismo, síndrome de Down y de desarrollo típico. Se les ponía esta viñeta en la que Sally, que no sé si se ve muy bien, pero es la niña de la izquierda, está con Anne, que es la niña de la derecha, y Sally mete una canica en la cesta, ¿no? Entonces, en la tercera paso de la viñeta, Sally se marcha y mientras Sally está fuera, Anne cambia de lugar la canica y la mueve a la caja. Entonces, vuelve Sally, que no ha visto lo que ha hecho su amiga o la niña Annie, y se le hace varias preguntas a los niños, ¿no? En relación a la canica. La primera es ¿dónde estaba antes la canica? ¿Vale? Pues estaba en la cesta. ¿Dónde está ahora la canica? Pues contestan en general de manera igual en la caja. Pero cuando se les pregunta dónde va a buscar Sally su canica, es en un alto porcentaje, bueno, aquí tengo los porcentajes de esta investigación,
Los niños con TEA dicen que Sally va a mirar donde realmente está. Es decir, no se ponen en el lugar de que Annie la ha cambiado, pero Sally no lo sabe. Y esta pregunta que se llama pregunta creencia, pues bueno, yo creo que representa muy bien esa dificultad de ponerse en el lugar de otras personas, ¿no? Que bueno, yo tengo casos con mi hijo cuando era pequeño, pues igual que, por ejemplo, le costó mucho gritar para llamarme cuando yo estaba lejos, que yo no sé, a mí me parece, no lo tengo, no lo he consultado a ningún experto, pero a mí me parece que eso está relacionado con la teoría de la mente, ¿no? Porque tú, para elevar el tono cuando alguien está más lejos, te tienes que poner en su lugar y pensar que si no, no te va a oír. Y bueno, pues tardó muchos años en, no sé si entenderlo, en hacerlo, ¿no? Porque, bueno, yo, al final lo aprendió, pero porque se lo enseñamos. Y la primera vez que se puso a gritar en el supermercado para llamarme porque no me veía, pues yo me emocioné, la verdad, porque dije, bueno, pues he aprendido que si no me ve, hay que gritar. Son cosas que igual no te planteas cuando estás con niños de desarrollo típico, porque como digo, pues estas habilidades se van adquiriendo de manera espontánea, pero muchas pueden ser algo pues complicado para personas con TEA. Luego hay otra teoría bastante fuerte también, explicativa del autismo, que es la teoría de la coherencia central, que, bueno, que lo que viene a decir es que las personas con TEA suelen tener dificultades para percibir el todo de algo. Creo que lo mejor va a ser poneros los ejemplos porque son bastante ilustrativos, pienso. Se van al detalle y les cuesta ver todo el global, ¿no? Por ejemplo, se les pone este test y le dices, ¿qué letra ves a la izquierda? Bueno, yo veo la S, ¿no? Pues un niño con TEA con probabilidad muy alta te va a decir que ve una H en la izquierda y que ve una S en la derecha. De hecho, bueno, esto viene de un estudio que realmente respondían más rápido y de manera correcta al estímulo local, ¿no? A la letra pequeña que al global. Luego, pues, bueno, les puedes hacer ver la globalidad en muchas ocasiones, pero su primer impulso, su primer fijación es en el detalle. Hay otra investigadora, Happy, que ha vinculado esta teoría, en la teoría de la coherencia central, con las ilusiones ópticas. Que esto, aunque no parezca, bueno, yo es que cuando estaba preparando la charla realmente he tenido que medirlo, porque resulta que el círculo gris del centro de las dos figuras, el gris claro, tiene el mismo tamaño. Pero por cómo están dispuestos los círculos y el tamaño de los de fuera, pues la ilusión es que es más pequeño el de la izquierda, ¿no? El gris de la izquierda que el gris de la derecha. Y de verdad, yo aquí midiendo, digo, a ver si he puesto una figura que está mal, pues no, mide exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa? Que una persona con TEA también se vio que era menos susceptible a estas ilusiones, es decir, como van a lo local, pues es más fácil que te digan que miden lo mismo y se den cuenta, ¿vale? Y hay más ilusiones ópticas, he puesto esta que también he comprobado, eso rojo lo he puesto yo y mide lo mismo. Entonces, bueno, pues que más, al verlo primero la globalidad tienes ese efecto óptico de que pueden medir diferente, ¿no? Y bueno, y esta es la típica de la flecha que yo creo que ya hemos visto en otros sitios. Bueno, pues forma parte de este estudio y efectivamente los niños con TEA eran menos sensibles a estas ilusiones ópticas. Y también dicen, aunque eso no tengo ningún estudio que lo avale, son de estas cosas que has oído por ahí, que para los trucos de magia que es más difícil engañarles, porque igual tú estás intentando distraerles y haces justo el truco sin que se note, pero ellos lo ven porque se están fijando en los detalles, ¿no? Así que, bueno, pues en este sentido, pues se puede considerar como un déficit, digamos, no ver la globalidad lo primero, pero también puede ser algo pues, que en educación o en el empleo que puede ser una habilidad a tener en cuenta. Luego, finalmente, la teoría de la disfunción ejecutiva, pues que lo que viene a decir es que de esas funciones ejecutivas que hemos dicho que eran necesarias para enfrentarnos al entorno y alcanzar metas, muchas están afectadas. Y claro, pues la planificación, regulación, flexibilidad cognitiva, todo esto va a tener un efecto en las matemáticas. Y por poneros un test, ya que os he puesto un test clásico en las otras dos teorías, pues el típico test para medir las funciones ejecutivas es la torre de Hanoi, que tienen que mover esa torre del palo de la izquierda al palo de la derecha del todo, con ciertas reglas de solamente se mueve una pieza y no se sitúa nunca una más grande encima de una más pequeña. Bueno, pues en general los niños con TEA resuelven bastante peor esta tarea que los de desarrollo típico.
vamos, yo creo que está bastante claro que esto va a tener un efecto, ¿no? En la resolución de problemas matemáticos, porque todo es planificar, buscar, ejecutar, resolver, revisar, y todas estas acciones les van a costar. Bueno, quería contar a grandes rasgos lo que estamos haciendo en el proyecto. Tenemos dos objetivos principales, uno a colación de lo que acabo de contar, de la parte cognitiva, que queremos evaluar realmente, vincular algunas habilidades cognitivas que están afectadas en autismo, vincularlas con los procesos o las estrategias de resolución de problemas. Y para eso, bueno, pues nos hemos centrado en estas dos teorías, tres que acabo de decir. Hemos medido la teoría de la mente y algunas funciones ejecutivas. Y lo que llevamos haciendo desde hace varios años, que nos ha costado mucho, es reclutar una muestra de, al final, bueno, 26 sujetos con TEA, sin discapacidad intelectual, por la metodología, para parearlos con estudiantes de desarrollo típico. Los hemos escogido del mismo centro y de curso escolar, incluso clase, aula. Y bueno, después de hacer el análisis hemos medido funciones cognitivas, el CI, estrategias de resolución, y los resultados son que hemos encontrado, como han visto otros estudios, un perfil matemático desigual dentro del grupo con TEA, es decir, hay un porcentaje pequeño, como de, pues, no sé si sobre 15 o así, que tiene un desempeño pues, normal, otros un poquito bajo y un 40 y pico, 50 que tiene un desempeño muy bajo en resolución de problemas. Es más, a la hora de vincularlo con las funciones cognitivas que hemos medido, pues sí que hemos visto que está relacionado peor inhibición, peor flexibilidad, pues con una peor elección de estrategia y peor teoría de la mente, que esta parte es, que yo sepa, es novedosa, porque, bueno, aunque se supone, yo creo que no estaba medido explícitamente, peor teoría de la mente, peor estrategia de resolución. Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Pues vamos al objetivo 2 de nuestro proyecto, que es vamos a ver esas dificultades que hemos observado, esas funciones cognitivas que están interfiriendo en la resolución de problemas y vamos a usarlo para adaptar propuestas de enseñanza que estén adaptadas a estas características, ¿no? Dentro de, bueno, siempre no quiero poner solamente el foco en las dificultades, hay fortalezas en el TEA en su manera de pensar, por supuesto, y que debemos usar y tener en consideración. Son muy buenos en general procesadores visuales, tienen muy buena memoria de trabajo, en general buena aprendizaje procedimental también, que se puede usar para pautar la enseñanza. Así que bueno, teniendo todo esto en cuenta, sobre todo voy a hablar un poco de este segundo objetivo, ¿vale? Y de las adaptaciones que hemos hecho. Hay una metodología global en la que nosotros no hemos trabajado explícitamente, aunque ahora bueno, está Juncal Goñé haciendo la tesis en el tema y está recogiendo datos en un colegio que tienen de referencia este entorno Teach, ¿no? Tienen un aula Teach que es específica para aprendizaje, bueno, específica. Trata los aspectos del TEA que pueden dificultar el aprendizaje, ¿no? Entonces se basa en estructurar el espacio. Se aplica bien a aulas ordinarias, a aulas de PT, a centros de día, de adultos. Quiero decir que no es una cosa específica de niños pequeños, ni mucho menos. En cualquier colegio de educación especial así un poco diverso, pues tienen un aula Teach o consideran este entorno como referencia, ¿no? Entonces propone una estructuración de espacios, de tiempos, apoyos visuales, agendas, que ayuden a las personas con TEA a saber, a separar cuándo están haciendo una cosa, cuándo están haciendo otra, lo que reduce su ansiedad, les ayuda a comprender lo que pasa, lo que va a pasar, favorece la autonomía, pues como os voy a poner ahora una distribución, y siempre pues intentan priorizar el canal visual sobre el auditivo, porque para ellos se ha visto que procesan mejor la información en general, todo siempre con cuidado. Bueno, esto es un aula que he visto en este blog de Cristina May que está fenomenal. No son todas exactamente así, pero para que veáis un poco que está distribuido de diferentes maneras. Y en este colegio en el que está haciendo Juncal la recogida de datos, pues de hecho tienen en el aula Teach separados los lugares de trabajar en grupo, trabajar individualmente, las estaciones, separada en el suelo con cinta adhesiva de colores diferentes, ¿no? Entonces a cada color le corresponde pues, una manera de trabajar, ¿no? O un momento de
de descanso, de lo que sea. Aquí tenemos he querido poner una foto de la estación de trabajo que me parece que está fenomenal, que se usa un montón. Aquí a la izquierda veis el horario visual. Ellos siempre pues, les ayuda a saber, pues, por ejemplo, las asignaturas que van a tener o bueno, las pautas que tienen que seguir a lo largo del día. A la izquierda suelen estar las tareas en distintas bandejas, etiquetadas diferente, realizan la tarea y las van colocando las que terminan a la derecha. Bueno, ya digo que no es específico de matemáticas, pero me parece que no se puede aislar el aprendizaje matemático y que este entorno realmente favorece pues, que el niño o niña conte anticipe, que sea capaz de saber, de trabajar autónomo, de organizar su trabajo, de predecir, y todo eso baja los niveles de ansiedad. Bajar los niveles de ansiedad está claro que repercute positivamente pues, en el comportamiento, en el aprendizaje y en todo. Si nos centramos en matemáticas, siento decir que la mayoría de las investigaciones se centran en educación primaria. Ya sé que el público sois de secundaria y bueno, voy a hacer luego lo posible para destacar aspectos que creo que se pueden generalizar, pero la realidad es que en general las investigaciones son dirigidas a este nivel. En general se trabaja además en solución de problemas u operaciones aritméticas y escasean las que se centran en niveles superiores y también las que abarcan otros contenidos matemáticos. Nosotros en concreto nos hemos centrado en resolución de problemas, no en nivel de primaria por edad, sino en nivel curricular, porque tenemos chicos mayores pero que tenían adaptación significativa. Las principales que manejamos son estas tres y voy a mencionar pues, algún detalle sobre alguna investigación que hemos hecho de cada una de ellas. Nuestro trabajo, más o menos, lo que nos planteamos es metodologías que ya existen para alumnado con dificultades de aprendizaje, las adaptamos, incorporamos apoyos que ayudan con los déficits o se benefician de fortalezas de las personas con autismo. Y ese es el reto, ¿no? Adaptarlas a autismo y evaluamos la eficacia con casos, pues, estudios de casos de 3 chicos o 4 en cada investigación, o incluso menos. Por ejemplo, la primera que os voy a presentar es una que llevamos a cabo con un solo sujeto. Es la que se denomina CRA porque trata secuencia primero concreto, material concreto, luego en representación y luego abstracto. Y bueno, en esta trabajamos en concreto en la división, ¿vale? Queríamos enseñar la división a través del reparto, porque bueno, se ha visto que es una situación en la que puede estar el origen de la comprensión de esta operación, ¿no? Y poníamos problemas de este tipo. Pues hay 6 fichas a colocar en 3 cajas. Este niño en concreto pues no sabía dividir, sí que manejaba pues, la suma y la resta y la multiplicación como suma reiterada. Entonces pensamos que era un buen momento para presentar ayudarle a avanzar hacia la división. Queríamos estudiar las estrategias y los errores y relacionarlos con ese formato de concreto, representacional o abstracto, ¿vale? Este niño tenía 11 años y 8 meses, con discapacidad intelectual, escolarizado en un centro de educación especial en el momento de este estudio. Características del niño, pues tenía capacidad lectora equivalente a tercero de primaria, aunque tenía comprensión con determinadas palabras. Sí que tenía conocimiento matemático equivalente a segundo de primaria, según la prueba tema 3 que solemos pasar a los chicos. Y como fortalezas, pues le gustaba dibujar, tenía un buen conteo, buena actitud de trabajo y bueno, pues que en general aceptó la metodología, los materiales desde el principio bien. Además, nosotros diseñamos un material extra para la fase de concreto, además de material manipulativo, pues diseñamos este pictomaterial, pues distintas en DIN A3 plastificado con el divisor variando, ¿no? Pues una para el divisor 3, otra para el divisor 4. Este es un ejemplo de divisor 5 que le poníamos las fichas y para simular la acción de reparto. Estas son las sesiones que llevamos a cabo. La C es de concreto, R representacional y A abstracto. Fueron 15 sesiones de instrucción. Comenzamos con la fase concreta solamente, en la que combinábamos situaciones de repartir bolis en vasos, repartir coches en cajas, con la parte de pictomaterial, con problemas con pictomaterial.
Después introdujimos la parte de representaciones en la que hacíamos un dibujo del divisor y el estudiante colocaba los elementos del dividendo y los iba repartiendo. Finalmente incorporamos la parte abstracta en la que queríamos llegar a que supiera colocar los números en el algoritmo de la división. Y bueno, aquí veis que, no sé si se aprecia, pero son 24 piruletas entre 6 bolsas, lo resolvió correctamente y al colocar los números, aunque parece que está bien, bueno, si lo veis está borrado porque previamente lo había colocado al revés y esa parte no conseguimos porque era como aleatoria y intercambiaba el lugar, ¿no? Porque para él no tenía significado que se pusiera el 24 o el 6 en ese sitio. Pero bueno, la experiencia la verdad es que muy bonita y nos ayudó a comprender esos errores que manifestaba. Por ejemplo, la estrategia de 1 a 1 la llevó a cabo con material, con alubias, iba repartiendo primero 1 en cada plato, luego 2, luego 3. Con Pictomaterial utilizó otras estrategias diferentes de ajuste y error. Y luego, bueno, cuando llegamos a la fase de representación, lo que nos ocurrió es que dibujaba, pues, hacía un error de dibujar el total. Para 12 entre 2, pues dibujaba 12 y 12, o repartía más objetos del total. Con el material no había pasado porque le dábamos el material justo, pero con representación se vio que, bueno, pues que la parte del total y el divisor no estaba clara. Entonces se le instruyó en la estrategia, bueno, en colocar los elementos fuera. Aquí tenemos varios ejemplos de el primero de 12 entre 4, pues los colocaba por múltiplos, ¿no? O sea, metía de 3 en 3 en cada bolsa. Luego aprendió la estrategia de un reparto 1 a 1, pero con las líneas se hacía mucho lío. Y finalmente pues iba tachando la división de 9 entre 3, iba tachando cada objeto y lo iba colocando en la representación del divisor. Nosotros, bueno, eso fue, como os digo, una experiencia pues, que fue muy interesante porque en este caso concreto, este alumno, como dibujaba mucho, pudimos sacar mucha información sobre qué significado le estaba dando a la operación, ¿no? Otra que es pues, estrella, digamos, una metodología estrella es la SBI, que es instrucción basada en esquemas, que se basa en incorporar esquemas para cada tipo de problema que representen una situación. Entonces, se le ayuda al estudiante, se instruye en que para cada problema elija un esquema que representa esa situación y eso quita, en el caso de TEA, pues mucho peso de la parte de comprensión verbal, ¿no? Ese esfuerzo que tienen que hacer o de memoria de trabajo para recordar el enunciado. Bueno, entonces, una vez que les das el enunciado, identifican o en ocasiones se lo damos el esquema y en este caso, pues este es esquema típico de problemas de suma y resta de combinación. Pues hay 16 personas en clase, 7 llevan gafas, la incógnita es una de las partes, ¿no? Entonces, la teoría de esquemas no se basa solamente en dar un esquema y que rellenen los números, sino se incorporan unas preguntas guía que les van ayudando a colocar los datos y luego a relacionar este esquema con la operación que hay que hacer para resolverlo. Por ejemplo, otro esquema típico de multiplicación, en este caso de un problema de comparación, Mario tiene 3 veces más que Andrés y Andrés tiene 5, podría ser este. Conocemos una parte y no conocemos el todo. Bueno, nos ha pasado en ocasiones que 3 veces más que les costaba entender, en concreto a un estudiante, que lo confundía con 3 más, no comprendía la palabra a veces y lo sustituimos por triple y triple lo incorporó y lo comprendió mejor. Bueno, pues estos esquemas, como os digo, van acompañados de preguntas, de pautas y en concreto nosotros llevamos a cabo un estudio con 3 estudiantes con discapacidad leve y bueno, con diagnóstico de autismo en un colegio de educación especial y enseñamos problemas de cambio a partir de esquemas, ¿no? Yo tengo 15 caramelos, me pasa algo, se me pierden algunos y al final tengo 7. Variábamos la incógnita en los 3 lugares secuencialmente, pues primero los más fáciles, luego la incógnita en el medio y luego la incógnita al comienzo. Bueno, aunque esto igual es un poco técnico, pero por si a alguien le interesa, nosotros seguimos una metodología que se llama multibase, que es la que se considera de referencia, vamos, rigurosa cuando se investiga con discapacidad o con dificultades. Entonces, lo que se hace es, pues en este caso, estos 3 sujetos se les evalúa en línea de base
se determina el objetivo, el contenido que vas a tratar y luego se les va introduciendo en la instrucción de manera secuencial. O sea, primero metes al primero y sigues evaluando a los otros dos para ver que siguen sin mejorar y que así intentas aislar factores que puedan estar influyendo en la mejora del estudiante que no sea tu intervención, ¿no? Luego, pues cuando mejora el primero, incorporas al segundo y vuelves a medir que el tercero siga en línea de base y así sucesivamente. Bueno, pues estos estudios, la mayoría de estos ejemplos han seguido esa metodología. No sé si a alguien le interesa, yo le puedo dar más detalles. Pero bueno, aquí sobre todo quería mostrar qué apoyos damos, ¿no? Ponemos unos esquemas, ponemos una serie de preguntas que le ayudan a colocar los datos del problema. Y además tenemos esta parte que es fundamental, que son pues, las fases de resolución de siempre, adaptadas al problema, adaptadas a los esquemas e incorporando pictogramas para representar las acciones. Estos pictogramas son casi siempre de una página aragonesa que sí, bueno, Arasac se llama, que casi siempre todas las personas que trabajan con TEA usan estos pictogramas que están ya estandarizados, ¿no? Si no encontramos pictograma para eso, pues lo adaptamos, pero siempre teniendo de referencia pues, las imágenes a las que ellos están con las que están familiarizados. Entonces, estas pautas, estas ideas, bueno, en este caso son para problemas aditivos, pero como digo, pueden ser incluso generalizables para ecuaciones o para contenidos más avanzados, ¿no? El caso es, ¿por qué ayuda a las pautas? Pues con los déficits de planificación. Está claro que es un apoyo para ellos con un déficit de función ejecutiva que suelen tener. ¿Cómo apoyamos también? Incorporando apoyo visual, porque procesan mejor la información visual que la verbal o la auditiva. Entonces, bueno, pues esas mejoras, esas adaptaciones, digamos, se han mostrado pues, muy, muy efectivas. Brevemente, pues contar que los 3 estudiantes mejoraron, pero que es curioso que aunque en principio tenían características similares, los 3 respondieron, se comportaron de manera diferente, que eso también dicen, que en la diversidad de la diversidad, ¿no? Que también hay que tenerla en cuenta. El estudiante 1 fue modelo, pues mejoró desde el comienzo, incorporó los esquemas, lo entendió y todo estupendo. El segundo tenía muchas dificultades con problemas en los que la acción crece, pero hay que restar, que son los de lenguaje inconsistente, ¿no? que llaman, y pues, hacía la operación que decía la acción del verbo. Y en este caso, pues le sirvió mucho, aquí esto es una resolución de este estudiante, la fase última de repasar, cuando primero colocaba los datos y la interrogación en donde no sabía, ¿no? En el esquema, pero al encontrar el dato lo rellenaba, tachaba la interrogación y ponía el dato y volvía a leer el problema con ese dato. Y ahí en un momento fue muy emocionante porque se dio cuenta y dijo, pero que eso no puede ser, está mal. Y repasó y él solo se corrigió, ¿no? Entonces esta parte fue muy bonita porque vimos que ese paso fue fundamental. Y el tercer estudiante comprendía los problemas, pero los resolvía con estrategias informales y no sabía qué operación había que hacer para resolverlos. Esto es un ejemplo, tenía 9 lápices y perdió algunos y al final tiene 3. Pues dibujaba los lápices con bastante detalle, además tachaba y bueno, con separar y contar y obtenía la respuesta correcta, pero no sabía qué operación estaba haciendo. Y ese fue pues, el objetivo con este estudiante, ¿no? Utilizar los esquemas para ayudarle a relacionarlo con la operación. Nos costó. Este fue bastante un reto porque, bueno, aquí veis, tenía 7 camisas, colgó algunas y ahora tiene 15. Y él resolvía mentalmente y ponía el 8 directamente en el esquema. Entonces lo de debajo tampoco lo veía. ¿Por qué operación? Pues suma, pues colgó algunas más, ¿no? La acción. Y de hecho 7 más 8 sí que son 15, pero no entendía que la operación que le pedíamos era para obtener el dato que faltaba, que es el 8, ¿no? Y que había que hacer una resta. Entonces, como mentalmente, con estrategias informales lo comprendía, lo que hicimos al final, bueno, esto es otra fase así híbrida, en la que sí que puso la resta, pero puso suma, y lo que hicimos fue trabajar con números más grandes para que él viera la necesidad de utilizar una operación. Que esto no lo necesitamos con los otros 2 chicos, pero fue una adaptación pues, específica para este estudiante, para que él viera la necesidad de la operación, porque siempre se apoyaba en lo mental, ¿no? Con números pequeños. Además, bueno, en estos estudios pues, siempre incluimos una fase de generalización. En este caso es ver si lo que han aprendido lo generalizan a problemas de 2 operaciones, de suma y resta.
Y bueno, aquí vemos uno tenía 12 piruletas, se comió 3, luego se comió 2 y cuántas le quedaron. En línea de base lo resolvió bien, pero con estrategias de conteo y de dibujo. Y luego en el post-test, sin haber tenido instrucción en problemas de 2 operaciones, pues lo resolvió bien con hechos numéricos. Bueno, esto es otro ejemplo de exitoso, pero quería poner un poco el desempeño de los 3 estudiantes con más detalle para que se vea que las adaptaciones también fueron diferentes para cada uno, ¿vale? De hecho, este estudiante necesitó pautas más cortas, la lista de 6 pues, por problemas de concentración no la asimilaba. Y bueno, ya quiero ir terminando. Bueno, esta parte de aquí es un estudio en curso que está realizando Juncal Goñi como parte de su tesis, de la que os he dicho que está en un aula TEACH, en un colegio con un aula TEACH. Y hemos usado también los esquemas, pero para problemas de suma y resta de combinación con material manipulativo. Y si veis ahí pictogramas, bueno, en la siguiente diapositiva lo he puesto más grande, adaptaciones que hemos tenido en cuenta y que se pueden tener en cuenta en otros contenidos matemáticos. El enunciado, en este caso con pictogramas, porque este estudiante en concreto tenía y tiene dificultades lectoras importantes. Dentro de la temática de los problemas incluimos el mundo marino porque era su temática de interés, estaba todo el día hablando de delfines y de tiburones. Entonces, para engancharle al comienzo, pues pusimos bastantes problemas de esta temática. Luego está el esquema, veis cómo lo ha dibujado el tiburón y los delfines. Y también las pautas de la hoja de trabajo, pues que siguen esas fases de resolución de problemas. Bueno, pues me quedaba otra, pero que no voy a dar muchos detalles, solamente decir que la de COMPS, que es parecida a SBI, pero bueno, si veis aquí el tipo de esquema es diferente, enfatiza más las relaciones entre las operaciones, más que la situación del problema, ¿no? Y esto pues, puede ser igual más útil de cara nosotros hemos utilizado esta metodología para problemas de multiplicación y división. Y puede ser útil, pues como digo, para resolución de ecuaciones, que igual es un contenido más avanzado en secundaria. Solamente he encontrado un trabajo de resolución de ecuaciones con niños con TEA que utilizan técnicas esta no es este trabajo, técnicas memotécnicas que les hacen pues, memorizar una palabra que cada letra pues, es una instrucción, ¿no? Cosmic es copy down the problem, operation, subtract, multiply, isolate, y se aprenden la palabra cosmic y van haciendo todos estos pasos para resolver la ecuación. Bueno, en castellano nos tendríamos que inventar otra palabra que tuviera sentido con nuestras pautas, pero bueno, para que veáis qué se está haciendo. Otras líneas que tenemos en curso, estamos ahora mismo como parte de un proyecto de GeoGebra adaptando applets de secundaria para alumnado con TEA. También hemos diseñado un test de pensamiento probabilístico adaptado a TEA y estamos ahora, después de recoger datos, analizando parte de los ítems. Pensamiento funcional en alumnado con TEA es otra línea de investigación y aprendizaje de medida geométrica, de magnitudes geométricas, también es otra línea que tenemos en curso. Bueno, dejo la presentación. Voy a poner un ejemplo de esa adaptación que es parte de, como os digo, de estos proyectos de Mates GG y Transfer GG, que Cristina Gómez está llevando a cabo como parte de su trabajo de fin de máster. A la izquierda vemos el applet original, ¿no? Que forma parte de este proyecto, y luego pues, cómo ha quedado después de adaptaciones que hemos incorporado. Por ejemplo, pictogramas, que son opcionales porque bueno, pues no todas las personas con TEA pueden necesitarlo, pero ponemos un botón para que lo muestren si ellos lo necesitan. El fondo, pues que no sea un color distractor, que los colores tengan un significado, en simplificar, quitar estímulos, en la letra más grande, en el mismo sitio siempre. Bueno, pues este es un ejemplo del trabajo que está haciendo Cristina. Luego, como parte de esta otra temática de probabilidad, hemos diseñado el cuestionario y lo hemos implementado con creo que 8 estudiantes con TEA de secundaria de perfil funcional sin discapacidad. Y bueno, se tratan bastantes aspectos de probabilidad, desde pues, comprensión de sucesos aleatorios, la suerte, bueno, pues, comparación de probabilidades simples y ahora estamos escribiendo pues, un artículo con parte de
de los datos. Y bueno, pues yo quería ya terminar porque ya pienso que os he contado un montón de cosas, espero que no haya sido demasiado. En todas las investigaciones, la conclusión es que hemos visto avanzar y es algo pues, precioso como experiencia pues, personal, desde luego, y profesional también, que muchas veces pues, yo misma decía, ay madre, ¿cómo le vamos a enseñar esto? Y ver que cuando la instrucción va dirigida a las necesidades del alumno, te tomas el tiempo y bueno, y en ese estudio de laboratorio que tenemos esa suerte que podemos hacer en investigación de trabajo uno a uno, bueno, pues la satisfacción de ver siempre avances, ¿no? Pensamos que hay que seguir investigando, ampliando a otros niveles y otros contenidos, ¿no? Para poder alcanzar ese potencial máximo de cada uno. Y un resumen de adaptaciones, porque creo que todas se pueden pues, trasladar a otros contenidos, ¿no? La estructuración del espacio, que puede ser algo pues, que puede ser relativamente igual fácil de hacer en algunos contextos. Anticipar o pautar a las agendas, aunque sea un niño de alto funcionamiento que dices, pues si tiene habilidades verbales, pero una agenda, incluso con apoyo visual, siempre le ayuda a comprender mejor, a estructurar todas las acciones que va a realizar y evitar esa frustración o esa ansiedad cuando no ocurre lo que él espera. El apoyo visual, fundamental. Habéis visto que hemos puesto en enunciados de problemas y también el apoyo de los esquemas es un apoyo visual que le ayuda a organizar y a crear su propia representación del problema, ¿no? Otra adaptación que se puede hacer es contextualizar pues, la temática que sea, o sea, el contenido matemático que sea, en temáticas de interés del estudiante y luego, pues siempre y en la medida de lo posible, respetar el tiempo que ellos necesitan, ¿no? Para ir adquiriendo estos conocimientos. Pues nada, esto es todo. Y bueno, si alguien quiere algo en concreto, he dejado aquí mi email para que lo tengáis a mano porque igual a alguno le parece que he dado demasiados detalles y otro quiere más de algo en concreto, pues os paso lo que necesitéis y espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Irene. La verdad es que me ha parecido un lujazo poder escuchar de primera mano pues, el desarrollo de vuestra investigación en un tema tan específico, pero al mismo tiempo tan interesante y tan necesario para que estos estudiantes que tenemos en las aulas, que es que están ahí, ¿no? Y cada día vamos a ser más capaces de identificarlos y por tanto después ayudarlos, pues que tengan una aproximación que sea adecuada a sus necesidades. Yo tengo dos ideas y luego ya dejo que la gente Ah, pregunte, vale. porque no, porque claro, es que me ha parecido brutal. Lo primero es destacar que seguimos estando en una situación en la que alguien tiene que tener pues, una situación directa para que acabe interesado en estos temas. Me parece una lástima. Como sistema educativo estamos fallando si solo podemos depender de que tal la casualidad de que un investigador que puede estar ahí detrás tenga que vivir esta situación. Por lo tanto, como sistema no estamos funcionando. Yo creo que esto debería ser de otra forma y yo creo que da lugar a que pensemos, no lo vamos a arreglar aquí, pero hay que decirlo. Sí. Y luego la segunda cosa que me ha parecido muy interesante y muy importante es que algunas de estas adaptaciones que nos has presentado al final se pueden usar con el resto de estudiantes. No voy a saber decirlo bien, los normo... Sí, desarrollo típico, neurotípico. Bueno, hay muchas. Exacto, es que Sí, son beneficiosas también para ellos. Por lo tanto, ¿por qué no? Las claro. incorporamos y cuando tengamos un estudiante que las necesita al 100%, fantástico. Pero el resto nunca sobran demasiado, al menos en una versión, ¿no? Digamos, más light que podemos luego adaptar. Por lo tanto, esto también nos informa para nuestra práctica cotidiana. A ver, no sé si voy a mirar al chat, si hay alguien que tenga alguna pregunta. Yo voy a parar la grabación Vale. y con esto seguimos ahora hablando.